El fraude más famoso de la historia no fue sobre oro, ni petróleo, ni acciones de Wall Street, fue sobre sellos postales, sí, sellos. Y sin embargo, esta absurda promesa de dinero fácil engañó a miles de familias comunes, arrastró millones de dólares y dio su nombre a cada estafa que vino después. Los llamamos esquemas Ponzi, pero en 1920 solo era el trato del señor Ponzi. Para entender por qué la gente hacía fila en las calles para entregarle al hombre sus ahorros, tienes que imaginar cómo era vivir en su mundo. Un mundo de vecinos susurrando que alguien en la cuadra acababa de duplicar su dinero. Un mundo de inmigrantes desesperados por un atajo hacia el sueño americano. Un mundo donde el miedo a quedarse fuera era más poderoso que la razón. El hombre en el centro de todo era Charles Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a los Estados Unidos en 1903 con $250 en el bolsillo. Según su propia admisión, pasó sus primeros años saltando de trabajo en trabajo, a veces tramando, a veces fracasando, a menudo sin un centavo. Cumplió tiempo en prisión por falsificar cheques, incluso fue atrapado contrabandeando migrantes a través de la frontera con Canadá. No era un titán de Wall Street ni un matemático brillante, era por todos los informes un charlatán encantador, pero el encanto hace mucho cuando la gente está desesperada por esperanza. En la América posterior a la Guerra Mundial estaba rebosante de desesperación. El año era 1919, la guerra había acabado, la pandemia de la influenza española había matado a millones, y América estaba inundada de inmigrantes persiguiendo una vida mejor. Boston, donde Ponzi se asentó, estaba llena de italianos, irlandeses y europeos del este que habían llegado con nada más que ambición. El mercado de valores estaba en auge, pero las familias trabajadoras comunes no formaban parte de esa fiesta. Trabajaban en tiendas, en fábricas y en los muelles, y cada una de ellas quería una forma de saltarse la lenta rutina del trabajo duro. Entonces, cuando corría el rumor de que había un hombre en Boston que podía convertir $100 en 150 en solo 45 días, lo escucharon. El esquema de Ponzi era brillante en su simplicidad, o al menos sonaba brillante para quienes lo escuchaban de segunda mano. Él les decía a los inversores que había descubierto un agujero en el correo internacional. Después de la guerra, las tasas de cambio de moneda estaban caóticas. Podías, en teoría, comprar cupones de respuesta internacional, pequeños vales para prepagar el franqueo de retorno de las cartas. En un país donde eran baratos, luego canjearlos en Estados Unidos por sellos estadounidenses más valiosos. Arbitraje lo llamó un beneficio sin riesgo garantizado por diferencias en las tasas de cambio. Y si tu vecino no entendía los detalles de los cupones postales, no importaba. Lo que oían era la conclusión: invierte con Ponzi y obtén un 50% en 45 días o 100% en 90 días. Piensa en cómo se propagó esto. Un barbero invirtió $10 y volvió 6 semanas después con $15. Él lo dijo a sus clientes en la silla. Un tendero puso $100 y se fue con 150, luego lo contó a la familia de enfrente. Una viuda reunió sus ahorros, los vio duplicar y lo contó a sus amigas de la iglesia. Cada historia multiplicaba la leyenda. A nadie le importaban los detalles de los cupones postales. Les importaba el hecho de que gente común, gente como ellos, de repente se estaba volviendo rica. Y en barrios donde la gente había pasado décadas viviendo al día, el miedo a quedarse fuera era abrumador. Si tu vecino duplicaba sus ahorros, ¿podías permitirte no unirte? El propio Ponzi casi no tuvo que anunciar mucho. Sus inversores lo hacían por él. Para 1920, filas de hombres y mujeres se extendían afuera de su oficina en School Street en Boston, aferrando billetes, esperando la oportunidad de entregárselos. Abrió sucursales en otras ciudades. En su pico estaba recibiendo $1 millón al día, el equivalente a decenas de millones hoy. Por supuesto, el genio era una ilusión. Ponzi nunca estaba realmente comprando los cupones a gran escala. Ni siquiera había suficientes en circulación para justificar el dinero que supuestamente estaba haciendo. En su lugar, estaba pagando a los primeros inversores con el efectivo de los nuevos. Fraude clásico. Pero aquí está la parte irónica. Ponzi al parecer creía que, de alguna manera, lo podía hacer real. Admitió más tarde que seguía convenciéndose de que podría arreglar los números, que un día sería capaz de equilibrar los libros. Pero las matemáticas no se inclinan ante los sueños. Mientras más gente invertía, más profundo se volvía el hoyo. Para las familias que confiaron en él, nada de esto era visible. Lo que veían eran sobres de efectivo, pagos reales, vecinos presumiendo de ganancias. Veían un sistema que parecía funcionar mejor que cualquier banco o programa gubernamental. Y en cierto sentido, no estaban equivocados, hasta el día en que todo se derrumbó. Para el verano de 1920, Charles Ponzi ya no era solo un hombre, era todo un fenómeno. Su oficina en Boston estaba abarrotada cada mañana por multitudes de personas comunes con sobres de efectivo. Los periódicos lo llamaban un genio financiero. Los inmigrantes lo veían como un héroe, un italiano que había vencido el sistema, un símbolo de que el sueño americano podía ser real para gente como ellos. Los bancos, que antes lo desestimaban, ahora corrían para hacer negocios con él. Hasta los periodistas escépticos escribían perfiles llenos de admiración. ¿Y por qué no?
Sus inversores estaban cobrando. En la cúspide de la locura, Pansy estaba recibiendo cerca de $1 millón al día. Piensa la escena de obreros saliendo temprano de la fábrica para hacer fila en su oficina, comerciantes cerrando tiendas para no perderse, viudas llegando con sus ahorros de toda la vida, familias enteras juntando lo que pudieran reunir, vecinos comparando notas por la noche. Yo puse 200 y obtuve 300 en 6 semanas. Yo puse 1000 y lo dupliqué en 3 meses. Los susurros no eran teóricos, eran dinero en mano. Sin embargo, las matemáticas ya eran imposibles. La afirmación de Pansy era que estaba comprando cupones de respuesta internacional por montón en Europa, explotando las diferencias de tipo de cambio posguerra. Pero los investigadores luego calcularon que para sostener siquiera una fracción de sus promesas, necesitaría cientos de millones de cupones. En realidad, había menos de 30,000 en todo el mundo. Pansy no estaba comprando cupones a escala alguna. Estaba reciclando dinero, tomando efectivo de nuevos inversores y pagándole a los anteriores, construyendo una torre que crecía más alto cada día, pero sin base alguna. Las grietas empezaron pequeñas. Un analista financiero llamado Clarence Beran señaló lo obvio en julio de 1920. Si el sistema de Pansy era real, ¿por qué nadie en Europa había visto la misma oportunidad? ¿Por qué no estaba el mismo inundado de competencia? Más importante aún, Beran notó que Pansy no estaba invirtiendo en su propio milagro. Si él podía duplicar su dinero cada 90 días, ¿por qué necesitaría el dinero de otros? El periódico The Boston Post publicó una serie de artículos escépticos que plantaron semillas de duda. El organismo regulador también empezó a prestar atención. En United States Postal Service confirmó que Pansy no había estado comprando cantidades significativas de cupones de respuesta. Los bancos comenzaron en silencio a advertir a sus clientes. Incluso algunos de sus primeros inversores comenzaron a preocuparse, pero para entonces Pansy ya era demasiado grande para detenerse. Las multitudes seguían llegando, y aquí es donde la ironía se corta profundo. Incluso después de que las dudas se extendieran, la gente seguía entregando su dinero. ¿Por qué? Porque los vecinos aún tenían sus sobres de efectivo. Porque quizá es arriesgado, pero ¿qué si no lo fuera? ¿Qué si nosotros somos los tontos que se pierden? Ese miedo de quedarse fuera, la misma psicología que impulsa las burbujas en cada era, mantuvo viva la máquina incluso cuando las luces de advertencia parpadeaban. Entre bastidores, Pansy mismo estaba en caída libre. Se compró una mansión en Lexington, Massachusetts con aire acondicionado, piscina climatizada y sirvientes. Lucía autos de lujo y trajes a medida, pero también estaba desesperado, tratando de mantener la máquina viva, moviendo dinero entre cuentas, suplicando préstamos a bancos, sobornando periodistas para que escribieran historias favorables. Como todo estafador, se convencía de que podría hacerlo real si tan solo tuviera más tiempo, pero el tiempo era lo único que no tenía. Para fines de julio de 1920, los investigadores del estado intervinieron, examinaron sus libros y encontraron lo que Beran había sospechado. Ningún indicio de compras masivas de cupones, ningún registro que explicara los millones que fluían a través de sus cuentas. The Boston Post publicó su exposición más contundente hasta entonces. Para cubrir sus promesas, Pansy necesitaría más de 160 millones de cupones de respuesta. En realidad, había solo decenas de miles en circulación. La ilusión se hizo añicos, el pánico se extendió. Las filas que antes esperaban para invertir, ahora esperaban para retirar. Y aquí, la ironía final. Pansy intentó calmar la tormenta pagando a quien lo pidiera. Repartió efectivo a cualquiera que lo solicitara con la esperanza de demostrar que era solvente. Por un momento, funcionó, las multitudes vitoreaban mientras la gente salía con su dinero. Pero las matemáticas eran implacables. En menos de una semana, los retiros vaciaron sus cuentas. La torre se desplomó. El 11 de agosto de 1920, Pansy fue arrestado. Para entonces, el daño era asombroso. Los inversores habían vertido entre 15 y 20 millones de dólares, el equivalente a más de 200 millones hoy. Cuando todo terminó, la mayoría de ese dinero había desaparecido. Miles de familias, muchas de ellas inmigrantes pobres que habían apostado todo por las promesas de Pansy, se quedaron arruinadas. Algunas perdieron hogares, otras negocios. Para muchos, el sueño de prosperidad terminó en desesperación. El arresto de Charles Pansy no solo acabó con su esquema, terminó con las ilusiones de miles de familias que habían creído en él. Los tribunales descubrieron que, de los millones que había tomado, solo quedaba una fracción. Los inversores recuperaron centavos por dólar, si es que recuperaron algo. Para muchos inmigrantes que lo habían confiado más que a los bancos, la experiencia fue devastadora. No solo perdieron dinero, perdieron esperanza. Y sin embargo, Pansy nunca perdió su sentido de la ironía. En su juicio, insistió que nunca había tenido la intención de defraudar a nadie, que si le hubieran dado más tiempo, podría haberlo hecho funcionar. De una manera, casi lo creía. Cumplió algunos años de cárcel, pero incluso después de su liberación, no pudo alejarse de los esquemas. Intentó iniciar nuevos fraudes en Florida, vendiendo terrenos inútiles como bienes raíces valiosos. Rebotó de idea en idea, cada una más desesperada que la anterior. Eventualmente fue deportado de vuelta a Italia, luego derivó a Brasil, donde pasó sus últimos años enfermo, arruinado y olvidado, muriendo en un hospital de caridad en 1949. Pero su nombre no murió, se volvió inmortal. Cada fraude que sigue su patrón, cada esquema donde el dinero de nuevos inversores paga las promesas hechas a los anteriores,
donde la confianza se basa en ilusiones, donde los vecinos susurran que todos están haciéndose ricos, ahora es un esquema Ponzi. Irónicamente, él no fue el primero en ejecutar tal estafa y ciertamente no fue el último, pero su nombre se quedó porque encarnó la psicología tan perfectamente. El genio de Ponzi no estuvo en sus matemáticas, estuvo en entender el miedo y la codicia humanas. Supo que la gente no se preocupaba por los cupones postales, se preocupaba por lo que decía su vecino, se preocupaba por perderse, se preocupaba por hacerse adelante en un sistema que sentían los había excluido. Esa psicología jamás ha desaparecido. En 2008, Bernard Madoff ejecutó el mayor esquema Ponzi de la historia, robando miles de millones a inversores, entidades benéficas y celebridades. Su truco fue más simple que el de Ponzi. Prometía rendimientos garantizados mes tras mes, sin importar lo que hicieran los mercados. Gente que debería haber sabido mejor, banqueros, fondos de cobertura, incluso universidades, le entregaron dinero porque los rendimientos parecían seguros. Ignoraron las matemáticas, ignoraron las señales de alerta porque tenían miedo de perderse algo que parecía demasiado bueno para dejar pasar. El mismo patrón aparece en esquemas de tokens de criptomonedas y plataformas de préstamos que prometen rendimientos enormes que colapsan tan pronto como aumentan las retiradas. En marketing multinivel, los vecinos reclutan vecinos con historias de dinero fácil hasta que el estrato inferior descubre que no queda nada por ganar. Y en boom de bienes raíces, burbujas de acciones y cada promesa repentina de riqueza sin esfuerzo, las huellas dactilares son las mismas. No se trata de cupones, se trata de psicología. Y por eso la historia de Charles Ponzi sigue importando. Porque el fraude no es solo sobre mecánicas ingeniosas, es sobre la mente humana. Es sobre nuestra disposición a creer lo imposible cuando estamos desesperados. Nuestra tendencia a confiar más en los vecinos que en los números. Nuestra incapacidad para alejarnos cuando el miedo de perdernos es más fuerte que la precaución. Ponzi lo explotó en 1920 y los estafadores lo explotan hoy. Los nombres cambian, la tecnología cambia, pero el patrón es eterno. Así que la lección no es memorizar cómo Ponzi usó cupones postales. La lección es reconocer los susurros en tu propia vida. El amigo que se jacta de una inversión garantizada, la empresa que promete ganancias sin riesgo, el mercado que parece que solo puede subir. Cuando escuches esos susurros, recuerda las multitudes afuera de la oficina de Ponzi en Boston aferrando sobres de efectivo, convencidas de que se estaban volviendo ricas mientras sus futuros eran robados, porque la historia no se repite pero rima, y la rima del esquema Ponzi es siempre la misma. Los pocos se enriquecen, los muchos quedan arruinados, y el sistema sobrevive con tu esperanza hasta que el día llega de que se rompe.